Hola, soy René Pacheco, neurocientífico, y hoy te voy a hablar del sistema DAREC, un sistema para potenciar el liderazgo y el autoliderazgo basado en la ciencia del cerebro. ¿Quieres saber más de este tema? Acompáñame. Ok, buenas tardes a todos. Lo que traigo hoy, que quiero conversar con ustedes, es mi propia visión de cómo podemos mejorar nuestras herramientas o nuestras capacidades de liderazgo y autoliderazgo basados en la ciencia de la conducta, basados en la ciencia del cerebro. Y voy a presentarles un sistema que he llamado DAREC, pero de eso vamos a hablar hoy. Lo primero que quiero mostrarles es lo siguiente. Parece una cosa tácita, pero la verdad es que a veces perdemos de vista el hecho de que tenemos que mirar hacia nuestra biología para comprender muchas de las formas en las que nosotros nos comportamos y muchas de las cosas de nuestro día a día. ¿A qué me refiero? Fíjense que desde el punto de vista evolutivo nosotros somos una especie social. ¿Qué significa eso? Que nuestro cerebro evolucionó para interactuar socialmente. Eso tiene mucho de importancia, porque eso cambia de manera tremenda la forma de comprender cómo debemos enriquecer la forma de trabajar liderando desde el cerebro. Como dice esa diapositiva que tenemos allá, somos una especie social y de hecho, fisiológicamente, biológicamente, el cerebro nos da recompensas, nos da algunas ventajas, nos da algunos premios cada vez que interactuamos socialmente. Y por eso, nada más y nada menos, las grandes cosas de la humanidad se logran trabajando en equipo, y lo que hace diferente al ser humano de otras especies es su gran capacidad de trabajar en equipo a grandes niveles. ¿Okay? Pero, si tenemos alguna duda de cuánto nos afecta la interacción social, les traigo solamente un elemento, un ejemplo. Esto es de la encuesta Gallup 2013. Cuando se estudia entre miles y miles de empleados, de gerentes, de emprendedores, sobre cuáles son los aspectos que afectan de manera más tremenda el desempeño de las personas o qué tipo de cosas pueden hacer que una persona se desconecte de su trabajo, por ejemplo. Fíjense esos números que son contundentes. El 1%, solamente el 1% de las personas que se desconectan de su trabajo dicen que se sienten reconocidos en su trabajo. Es decir, que si una persona se siente reconocida en su trabajo, difícilmente se desconecta de él. Eso está bien, eso es comprensible. Ahora bien, el 20% de las personas que se consideran criticadas, que constantemente son criticadas en sus ambientes laborales, llegan a desconectarse del trabajo, a desmotivarse tanto que sencillamente les da igual lo que pase allí. Entonces, bueno, ahí tenemos también un indicio. Obviamente, criticar constantemente a nuestro equipo de trabajo no parece ser una buena herramienta. Pero aquí viene lo más impactante. El 40% de las personas que se sienten ignoradas son capaces de desconectarse del trabajo, de dejar de luchar en equipo por su trabajo. Entonces, a mí no sé ustedes, pero a mí me parece muy llamativo que inclusive le hace más daño a un equipo ignorar a alguien que criticarlo. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se lee eso? Se lee como que somos una especie social. Se lee como que nos interesa tanto y estamos tan preparados para trabajar en manada y para ser reconocidos por nuestro equipo, que lo que peor que le puede hacer a un cerebro es sencillamente ignorarlo. Entonces son evidencias sociales que nos están diciendo cosas sobre cuida la biología, mira hacia la biología y saca allí algunos elementos que te pueden ayudar a ser mejor gerencialmente o generando mejor liderazgo en tu equipo. Como les decía al principio, soy un científico, vengo de eso, de investigaciones, de publicaciones como las que están viendo allí, como en los de esquizofrenia, como en los de memoria, como en los de aprendizaje. Y bueno, no puedo en este momento conversarles de las cosas que hemos visto en el laboratorio, pero hay elementos que uno siempre puede sacar de todos esos artículos. ¿Qué me impresiona a mí y qué mensaje me ha dejado a mí la investigación que he hecho en todo este tiempo? Pues básicamente que el cerebro nunca deja de cambiar, siempre está cambiando y el cerebro está constantemente siendo afectado por lo que pasa en su entorno. Lo que pasa alrededor de nosotros cambia nuestro cerebro. Cuando somos conscientes de eso, entonces cuidamos qué ocurre en nuestro entorno y cuidando eso podemos cambiar la forma y la eficiencia
con la cual nuestro cerebro es capaz de trabajar. Entonces, quiero llegar a la siguiente pregunta. ¿Será posible potenciar el liderazgo desde la ciencia del cerebro, utilizando principios de la ciencia del cerebro o de lo que se conoce de la conducta? Yo creo que sí. Mi respuesta es sí. Y mi propuesta es el sistema de ARET. Después de hablar tantas veces de neuroliderazgo, después de leer tantos autores y ver tantos estudios, al final he logrado identificar algunos elementos que yo considero como centrales y que son pilares que ustedes pueden utilizar basándose en esos puntos y tomando en cuenta esos puntos y poniendo la lupa en esos puntos. Pueden basarse en esos puntos para potenciar sus habilidades de liderazgo y de autoliderazgo. ¿Qué es el sistema ARET? Bueno, la palabra ARET se refiere a unas iniciales. Cada inicial, cada letra corresponde a un principio. Vamos a pasearnos rápidamente por cada uno de esos principios. Comenzamos con la D. La D de ARET corresponde a la D de descanso. Tanto la D como la primera A, corresponden a elementos fisiológicos, a la biología propia de nuestro cerebro, que es lo primero que nosotros descuidamos. Casi nunca ustedes van a escuchar a alguien que les habla de liderazgo discutiendo o hablando sobre la capacidad que tienen de descansar, o cómo se están alimentando, o cómo están cuidando su cerebro. Pero ese es el principio. Si no comprendemos que nuestro cerebro es un órgano biológico con unos principios, pues entonces rápidamente le comenzamos a exigir cosas al cerebro que no es capaz de dar. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una maquinaria muy sofisticada y muy costosa, como lo es el cerebro, lo más parecido que se puede imaginar es un equipo de altísima tecnología y muy costoso, como por ejemplo un carro o un Fórmula 1, un Ferrari de Fórmula 1. ¿Sí? Un vehículo de ese nivel de competencia no consume el mismo combustible que cualquier vehículo, no utiliza los mismos cauchos que cualquier vehículo, tiene particularidades y mantenimiento muy especial. Así es el cerebro. El cerebro es un órgano diferente a todos los demás y tiene su propia biología. El primer punto del sistema de ARET al que yo hago referencia entonces es descanso, porque lo primero que se saltaría un emprendedor, un empresario, un gerente, cuando quiere ser productivo, es el descanso. Pareciera que mientras más trabajo y mientras más horas le echo al trabajo, pues mejor, y mejor me valora mi equipo. Y allí está el gran error. Está demostrado experimentalmente muchas veces que la falta de descanso destruye tu ingenio, destruye tu creatividad, destruye tu capacidad de concentración. Entonces, quien pretenda liderar un equipo y no sea consciente de la importancia del descanso para su equipo, no está utilizando la biología del cerebro para liderar. No está utilizando, por ejemplo, el sistema de ARET. No me voy a poner en cada uno de sus puntos, pero bueno, en la parte de descanso hay muchas cosas que hablar. ¿Cuántas horas dormimos? Si hacemos pausas adecuadas en las jornadas de trabajo. ¿Cada cuánto nos detenemos? ¿Cómo son esas pausas? Si es posible incorporar o no la siesta energética, que ya se utiliza en muchas partes del mundo, que se utilizó toda la vida, nuestros abuelos lo utilizaban y ahora parece que está penalizado, que una persona que toma una siesta de 10 minutos a las 2 de la tarde, pues es una persona floja. Resulta que está demostrado que con 10 minutos de descanso en la tarde, cuando te despiertas, las siguientes horas que trabajas son mucho más eficientes que cuando tomas el descanso. Eso es comprender un poco la biología de nosotros para ser mejor. Y pasamos a la segunda letra, la letra A. Les decía que también se refiere a la fisiología, pues es la alimentación. El sistema de ARET, la D y la A se refieren a nuestra fisiología, descanso y alimentación. Hablábamos de un Fórmula 1, pues ya lo saben, yo no puedo darle cualquier combustible a un vehículo de alto desempeño. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero el órgano que más energía consume en todo nuestro cuerpo es el cerebro. Casi el 20% de toda la energía que ustedes consumen en su vida la procesa el cerebro, porque de él depende nuestra supervivencia y consume energía a una tasa muy alta. Ahora imagínense que, por ejemplo, yo son las 10:30, las 11 de la noche y me acuesto a dormir. Mi cerebro no se apaga, él sigue activo, reforzando memoria, soñando, haciendo ajustes metabólicos durante toda la noche. Pasan 8 horas o 7 horas, no sé a qué hora se levantan. Se levantan, pero como tengo una reunión temprano y es importante, entonces mejor me paro, tomo un vaso de agua y me voy para la calle y no desayuno, porque eso no es importante. Lo
importante es la reunión. ¿Cómo tú le pides a un órgano de alto desempeño que consume tanta energía, luego de 8 horas sin consumir ningún alimento, que sea eficiente, que te ayude a resolver problemas, que se concentre? Eso es algo que hacen constantemente los líderes en principio y las personas que están luchando en sus lugares de trabajo. Y se saltan comidas. Y al saltarse comidas están anulando su capacidad de concentración. No lo están llevando a cero, pero están reduciendo su capacidad de concentración. Entonces, cuidar la alimentación es tan importante como descansar para el cerebro. Nos vamos a meter más en la parte cognitiva del cerebro ahora. Seguimos con la letra R de Darek y se refiere a relajación. ¿Por qué yo coloco relajación allí? Porque me he cruzado tantas veces, o sea, cientos de veces con artículos y con investigaciones de los efectos del estrés en el cerebro, que ya la conclusión es contundente. Si no controlamos el estrés, no puedes ser eficiente en tus proyectos. Si no controlas tu estrés, si no controlas el estrés de tu equipo, no disminuyes tu capacidad de llegar a los objetivos que estás planteando. Estos son solamente algunos ejemplos, algunas palabras de referencia, la lista es mucho más larga que esa, pero en presencia de altos niveles de estrés en nuestro organismo, que se puede medir fisiológicamente con niveles hormonales y cosas por el estilo, pues está demostrado que se reduce la eficiencia de nuestra capacidad cognitiva, se reduce la creatividad. En un equipo como el de ustedes, que son creativos al 1000%, el estrés bloquea la creatividad. No es que lo supongo, es que hay múltiples estudios que con un modelo, con otro modelo, con una metodología o con otra metodología vienen demostrando lo mismo. La capacidad de innovación, inclusive lo que aparentemente es la inteligencia. ¿Por qué lo digo? Una persona estresada, una persona con altos niveles de ansiedad, al resolver un problema abstracto, responde como si tuviese 10 puntos menos de coeficiente intelectual. Eso es una diferencia grandísima. Y es la misma persona con la misma inteligencia, pero bajo niveles de estrés. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer para controlar los niveles de estrés son cosas que te acercan a ser más eficientes, más creativos, a buscar respuestas y a comunicarte mejor con tu entorno. Por eso lo pongo como un pilar en el sistema Darek. De hecho, sería la letra del centro, relajación. Y con relajación nos referimos entonces a eso, a buscar todas las herramientas para reducir los niveles de estrés. ¿Cuáles son esas herramientas? Hay muchas, hay diferentes técnicas. Hay un cliché sobre que las personas eficientes son multitareas. Señores, cada vez que la ciencia entra y analiza estas cuestiones, llega a la misma conclusión. Nuestro cerebro no es multitarea. Aunque una persona puede hacer dos cosas a la vez, cuando hace una a la vez la hace mejor. Y eso está muy demostrado. Entonces, concentrarnos en la menor cantidad de cosas a la vez, si tenemos varias cosas que hacer, planificarnos y darle tiempo específico a cada cosa, son estrategias poderosas para nosotros y estrategias poderosas para liderar a nuestro equipo. No olviden eso entonces, nada de multitarea. Pero otra herramienta poderosa para reducir los niveles de estrés en tu equipo de trabajo y en tu vida, pues darte la oportunidad de conocer metodologías de conciencia plena, de concentración en la respiración y cosas por el estilo. Y estamos hablando de meditación, estamos hablando de técnicas como lo que se conoce hoy en día como mindfulness, que ya no es tan místico y tan holístico y tan religioso, sino que sencillamente son técnicas reales, físicas, de respiración, que fisiológicamente te cambian, que esos niveles de hormonales asociados al estrés se reducen en las personas que aprenden a utilizar estas metodologías por un periodo de tiempo, y que cada vez más, como están viendo allí, ese estudio que les pongo allí es del año pasado, cada vez más hay más estudios que demuestran que las personas que hacen protocolos y metodologías de mindfulness correctamente sienten cambios en su vida, pero también generan cambios a nivel de su cerebro. Ese estudio demuestra cambios en la conectividad de las cortezas en personas que practicaron mindfulness durante 3 meses. Mindfulness y otras técnicas de meditación la están implementando gobiernos enteros, la están implementando ejércitos enteros, porque está demostrado hoy en día desde la ciencia que es posible aplicarlo y aplicarlo para reducir los niveles de estrés. Entonces, solamente como pastillita les dejo eso.
si quieren controlar los niveles de estrés, concentrarse más, aumentar la creatividad, una buena herramienta es aprender un poquito de meditación. No hace falta ir con un monje tibetano para que te enseñe. Internet está lleno de información y hay ejercicios que con 3 minutos te comienzan a cambiar la vida. La letra E de Darek se refiere a empatizar. Bueno, aquí comenzamos a girar a la primera diapositiva. Lo primero que les dije cuando comenzamos es que somos una especie social. Y si somos una especie social, esa palabra empatía es muy poderosa para nosotros. Comunicarnos con los demás adecuadamente es importantísimo para nosotros, porque ya vieron el efecto social que tiene el ser aceptado por los demás y para las demás personas, para las personas que, por ejemplo, nos toca liderar en algún momento. Entonces, cuando empatizamos, nos conectamos con los demás. Vale la pena conocer un poco más, ejercitar nuestro sistema de neuronas espejo, que están allí, que nos permiten imitar y comprender lo que sienten las otras personas. Practicar cosas como la escucha activa. ¿Han escuchado esa técnica de la escucha activa? No es tan complejo, pero es algo que vale la pena ejercitar. Sencillamente el escuchar con atención, bajando las voces internas y asintiendo y empatizando de verdad con las personas. Es algo que se tiene que ejercitar. Hoy por hoy está demostrado que más impacto y más liderazgo tienen las personas que escuchan con atención a su equipo que las personas que hablan de manera muy especial y que son excelentes conversadoras. Pero resulta que escuchar con atención tiene más impacto y genera un rastro mayor y un liderazgo más profundo. Así que les dejo esa recomendación. La gestión emocional. Todo esto pasa por inteligencia emocional. Lo anterior, lo de controlar el estrés. Y esto, todo pasa por inteligencia emocional. Aprender técnicas, conocerse más y aprender técnicas de inteligencia emocional para gestionar mejor las emociones de nosotros es un peldaño importantísimo para autoliderarnos y para liderar a los demás. Y bueno, comprender entonces y dar la oportunidad de generar espacios de liberación de oxitocina que te permita generar alianzas y vinculaciones en el equipo. Que el equipo se comience a sentir como una tribu, como una manada. Hay herramientas para lograr eso y nos toca investigarlas, nos toca buscarlas. ¿Okay? Estudios con universitarios han demostrado que una palabra de motivación de un desconocido, ¿okay? Una palabra de motivación, además de aumentar tu desempeño, por ejemplo, en un examen, que eso, bueno, más o menos se sabía, que si yo te motivo, tú puedes responder mejor un examen, pero esos mismos estudios han demostrado que bajo esas condiciones, si yo te motivo, si te doy una palabra de aliento, incluso se reducen los niveles de dolor, incluso se liberan neurotransmisores, endorfinas en tu cerebro, que reducen, o mejor dicho, que aumentan tu capacidad de soportar el dolor. Imagínense lo que significa eso en un equipo. Cuando tienes un equipo y logras, empatizando correctamente, disminuir los niveles de dolor, entonces un equipo que siente menos dolor es un equipo que soporta más la fatiga y que puede trabajar más intensamente. Eso es liderar desde el cerebro. Les decía que la última letra de Darek es la C. Y la C se refiere a compromiso. El compromiso porque hay un principio que no podemos saltar. Y es que así como nuestro cerebro es una máquina poderosísima, también es una máquina que está todo el tiempo buscando maneras de ahorrar energía. ¿Qué significa que está tratando de ahorrar energía? Que cuando lo enfrentamos a nuevos hábitos, cuando lo enfrentamos a nuevos aprendizajes, normalmente va a buscar la manera de boicotear, de evitar lo nuevo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago cosas, las mismas cosas que ya sé y las hago como siempre las he hecho, mi cerebro las hace automáticamente y al hacerlo automáticamente consume menos energía, gasta menos energía. De hecho, hay circuitos asociados a la automatización de movimiento y son esos circuitos los que se encargan justamente de este tipo de hábitos ya creados. Cuando tú creas un nuevo hábito, entonces el esfuerzo se multiplica y el consumo energético se multiplica. Es natural que el cerebro trate de evitar eso. La única manera de bypassear eso es con compromiso. Y entonces la CDR se refiere a todas las herramientas que nos ayudan a generar nuevos hábitos y a mantener el compromiso adecuado para que todas las demás cosas del sistema fluyan.
Con todo esto, entonces les digo que sí es posible utilizar principios de la biología del cerebro y de la neurociencia para mejorar, para incrementar y para potenciar nuestras habilidades de autoliderazgo y de liderazgo. Y quiero dejarlos con una frase final y muy sencilla del Principito. Cuando el zorro se despide del Principito, le dice: he aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Claro, el zorro, que no sabía de cerebro ni mucho de biología, hablaba del corazón. Pero ¿a qué se refiere con el corazón? ¿A qué se refiere con lo invisible? Se refiere a las emociones. Y se refiere a las emociones que están y que se modulan y que se generan en nuestro cerebro. Entonces las cosas realmente importantes de nuestra conducta se basan en las emociones, y las emociones se basan en la biología de nuestro cerebro. Si queremos mejorar en cualquier aspecto de la vida, tenemos que en cada momento echar un vistazo a nuestro cerebro y a nuestra propia biología. Y ese es el mensaje final que les quiero dejar. La verdad, muchas gracias.